El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, qué bueno es poder estar aquí nuevamente, compartir con todos ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos también, y dando gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder congregarnos así de esta manera y poder seguir aprendiendo más junto a cada uno de los programas y junto a este programa que se llama Educando Bien. Amén, así que le damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos también que son nuevitos, aquellos que se vienen incorporando hace poco aquí a la señal de armonía. Siéntanse, pero muy bienvenidos. Amén. Y este es su espacio para conversar sobre temas muy relevantes para todos nosotros. Bueno, yo les voy a comentar a ustedes de que hemos estado nosotros viendo una serie que se llama Formando Ciudadanos Bíblicos, un viaje a través de Classical Conversation. Hemos estado con nuestra hermana Daniela conversando diferentes temas y hoy hemos llegado al último capítulo número 6, en donde luego voy a dar el nombre del capítulo, pero hemos pasado ahí por diferentes capítulos que han sido de mucha bendición para nosotros, en donde hemos aprendido mucho también, y quiero dejarlos invitados a ustedes que si quieren volver a escucharlos, tienen que buscarlos ahí por www.armonía.cl. Ahí están en los audios, están todos los capítulos que hemos conversado. También los pueden ver también por las redes sociales, por YouTube, por Facebook también, Apple Podcast. Están todas las instancias para que usted los pueda volver a escuchar. En este día vamos a ver el capítulo número 6 que se llama La ciencia y la fe. Y para esto va a estar también con nosotros nuestra hermana Daniela Cordobés. Y les voy a dar un poquito de la información de ella. Ella es casada ahí con Pablo Navarrete, su esposito. Y el Señor les ha bendecido con 3 hijos, que son Facundo, María Gracia y Clemente. Ella es miembro de la Iglesia Bautista Gracia Soberana desde su fundación y lleva 7 años como mamá también a tiempo completo, por gracia al Señor, formando parte de Classical Conversation desde 2020 y actualmente sirve a familias que educan en casa como coordinadora de Chile de Classical Conversation. Una mamá, como todas las mamás que están escuchando aquí, dueña de casa y también sirviendo al Señor y también instruyendo y educando a sus hijos. Así que la vamos a saludar nuevamente. Daniela, bienvenida nuevamente y estamos contentos de poder tenerte aquí en este espacio, en este programa, Educando Bien. Hola María Cristina y hola a todos quienes están escuchando desde la casita, el trabajo, el auto, donde quiera que estén, les saludo cordialmente. Amén, gracias Daniela. Mencionaste algo muy importante porque no solamente estamos en casa, sino que hay muchos que están en el trabajo también, otros que van en el auto, en la mañanita muy temprano cuando comienzo a escuchar la radio, ahí están los hermanos los hermanos camioneros, que se les llama Con Cristo en la Ruta, y ellos están escuchando también, así que les saludamos también gustosamente a cada uno de ellos. Bueno, yo les compartí anteriormente aquí a los hermanos de que hemos estado viendo esta serie que se ha llamado Formando Ciudadanos Bíblicos, un viaje a través de Classical Conversation. Hemos estado en 5 capítulos anteriores y hoy nos corresponde el último capítulo que se llama La ciencia y la fe. Y bueno, la ciencia y la fe. Yo antes de comenzar el programa justamente te estaba comentando acerca de un versículo de Pablo que dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Algo tan maravilloso, tan real, en las cuales a lo mejor hoy en día hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, muchas dudas también,
de Dios, de la creación, del universo, que de quién soy, el propósito que el Señor tiene para conmigo, porque fui creado, porque estoy aquí, porque estoy en esta condición, porque he pasado por situaciones. Bueno, podemos hacer una infinidad de preguntas, pero ¿cómo podemos, Daniela, en la primera pregunta esta, cómo podemos nosotros conciliar la ciencia y la fe cristiana? Bueno, con respecto a esa primera pregunta, como conversábamos antes, está difícil. Vamos a tratar de llegar a tener una conversación lo más sencilla posible. Pese a que yo tengo una formación en ciencia, voy a igual tratar de mantenerlo lo más simple posible. Yo les mencionaba el capítulo anterior que este era quizás uno de los capítulos que yo más esperaba, porque es precisamente el que habla de ciencia, que es Claro, una de las cosas que a mí me encanta y donde quizás tengo un poquito más de comodidad para hablar. Pero igual vamos a tratar de que esto sea lo más simple posible porque no es una defensa al creacionismo propiamente tal, aunque por supuesto yo creo que todos acá quienes estamos escuchando creemos en que el Señor creó todo desde la nada, con el puro aliento de su boca, en un lapso de 6 días, o sea, estamos de acuerdo con esas cosas, pero sí. de todas maneras no es el propósito, yo creo, ni tuyo tampoco, María Cristina, de llenar esta conversación de tecnicismo científico. Amén. Así es que, bueno, volviendo un poquito a lo a lo que era la pregunta, vamos a partir también de la base de que la ciencia, antiguamente, en los primeros siglos, desde que el hombre es hombre, buscaba conocer mejor la creación. Siempre fue el propósito de la ciencia. Esta idea del Dios que tapa espacios que crearon los científicos no es tan antigua, la verdad es que es más bien moderna. Los científicos tienden a llamar esta idea de que las cosas que en la ciencia no podía responder, entonces la respuesta era Dios, no es lo que buscaban los primeros científicos. El propósito de la investigación, por ejemplo, de la naturaleza, como te decía, era conocer la creación. Y esa investigación de la naturaleza incluía disciplinas que aún se siguen estudiando, como por ejemplo la nomenclatura, que era saber los nombres de las cosas, que muchas de esas cosas eran en latín, así que ahí también nos devolvemos un poquito atrás. Las taxonomías también, que era cómo encajaba una cosa con la otra, la morfología, que era cómo era la estructura interna de las cosas, y por supuesto el método científico. Y todas esas cosas buscaban conocer la creación. Ese era el propósito principal de conocer la naturaleza. La idea era conocer la maravilla y el misterio de la creación. Ese era el propósito de la ciencia. Había que comprender la naturaleza de las cosas y eso requería mucha apreciación. O sea que básicamente era una disciplina de asombro, donde teníamos que asombrarnos frente a la creación, observarla. Posteriormente empezó todo a cambiar un poquito, diríamos que quizás en la época de Francis Bacon y René Descartes, ahí nacieron esas ideas, por ejemplo, de que el conocimiento es poder, de que todo puede ser descrito por la naturaleza, absolutamente todo, y lo que no puede ser descrito por la naturaleza, entonces es Dios quien está detrás. Pero ahí empezó como a desviarse un poquito la idea del conocimiento y empezó a nacer esta idea de que era Dios el que tenía que someterse a las leyes de la creación y no al revés. Entonces, claro, de ahí vienen muchas de estas herejías incluso de tratar de explicar con ciencia todos y cada uno de las cosas que pasaron en la Biblia o todos y cada uno de los fenómenos o de los milagros del Señor. Y ahí nos olvidamos un poco y vamos tratando de que este Dios infinito quepa en las leyes finitas de la ciencia. Y ahí muchas veces caemos en error, forzamos cosas, llegamos a herejías incluso, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que cómo reconciliar esas dos ideas solamente entendiendo y reconociendo y encontrando nuestra verdadera posición delante del Dios creador. Y sometiendo a través de un examen lógico, como lo conversábamos en el episodio anterior, que claro, el Señor nos da algunas respuestas,
pero también nos deja, como mencionabas tú al principio, que hay muchas cosas que no vamos a poder explicar. Y eso no significa que nos falte conocimiento científico, sino que significa que probablemente el Señor no las quiso revelar y que probablemente nunca las sepamos. Así es. Tratando de estudiar este tema de lo que es la ciencia y la fe, como que llegué ahí a algunas conclusiones de que la fe y la ciencia no se oponen, sino que se complementan un poquito, se complementan ellas dos, lo que es la fe y la ciencia, porque también tratan de buscar la verdad de todo ello. Uh-huh. La ciencia, yo creo que puede explicar en cierta parte cómo se desarrolló un poco el universo y la vida, uh-huh, pero no qué significa la vida, porque nosotros fuimos creados por Dios y con un propósito. La Biblia explica el significado de la vida. En ella lo da a conocer, lo explica. Y es una vida sustentada justamente por un Dios creador. Porque si no hubiese un Dios creador, nada de lo que vemos existiría. Y yo creo que la Biblia nunca tuvo la intención tampoco de ser un libro de ciencia, sino que es un libro de la verdad. Exactamente. Un libro de la verdad. Y bueno, yo siempre que estoy en la casa a veces y me pongo a hacer zapping en el televisor, y cuando veo algo relacionado con cosas históricas del pasado y que encontraron a lo mejor alguna cosa o algo relacionada con Dios o por donde él pasó, donde estuvo, ¡guapa! Ahí me quedo yo como enganchada para querer saber más y más de esto. Y bueno, y así es como se han descubierto también grandes cosas, los científicos confirmando muchas cosas verídicas de que sí sucedieron y que sí realmente pasaron y están en la Biblia y confirman esto. Yo quiero, Daniela, a lo mejor, yo sé que tú tienes ahí a lo mejor alguna historia de cuáles fueron algunos descubrimientos científicos que han confirmado la Biblia. Ya, María Cristina, volvamos entonces. Descubrimientos, algunos descubrimientos científicos que han confirmado la Biblia. Tengo algunos ejemplos. El primero es que, como se menciona en Isaías 40:22, podríamos revisarlo quizá. Así que vamos a ir a Isaías 40:22 para que aprovechemos en la casa de ir buscándolo. Voy aquí hojeando también. Qué rico escuchar el sonido de tu Biblia como se hojean. Estamos entonces Isaías 40:22. Uh-huh. Aquí. Isaías 40:22. Dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Esto obviamente es previo, históricamente hablando, a cualquier expedición de la tierra y todo. Y luego en la época de Eratóstenes se comprobó efectivamente que la tierra era redonda. Claro. Entonces ahí tenemos una aplicación de la ciencia y además... si hay algún terraplanista por ahí escuchándome, que se dé cuenta que la misma escritura nos menciona que la Tierra es redonda. Y Eratóstenes a través de geometría pudo demostrar, midiendo sombras, que la Tierra era redonda y además calcular un radio aproximado de la Tierra que, dicho sea de paso, fue súper exacto. Así que revisen la historia de Eratóstenes y se van a dar cuenta que... su cálculo sigue comprobándose hasta el día de hoy, por supuesto con algunas diferencias, pero ahí tenemos una evidencia científica que apareció primero en la Biblia y que luego se respaldó. Luego vámonos a Eclesiastés 1:6. Vamos a ir a Eclesiastés 1:6. Por aquí yo lo tengo marcado. ¿Lo puedes leer tú, María Cristina? Ya. Eclesiastés 1:6. Sí. Dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Uh-huh. Exacto, acá entonces nos muestra, acá nos describe estas masas de aire que van desplazándose de un lado para otro. Y en la época de Aristóteles, ahí fue donde comprobamos que, claro, estas diferencias de temperatura, estas diferencias de presión en distintos lugares, de altura inclusive de ciertos lugares versus otros, sumado obviamente a
a diferencias de presión y temperatura, Claro, movía las masas de aire de un lado para otro, y eso fue lo que llamaron posteriormente viento. claro. Y habla también en el 7 de los ríos, que los ríos van hacia el También. mar y el mar no se Exacto, llena al lugar donde los ríos fluyen. Allí vuelve a fluir. ¿Te das exacto, cuenta? exacto. Y si nos devolvemos a la creación, por ejemplo, bueno, acá en la descripción de la creación hay ciencia por todos lados, pero vamos a ir a ejemplos puntuales solamente, a Génesis 1, nos vamos al verso, ¿cuál es el verso 6? Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahí no está, bueno, podemos hacer muchas interpretaciones, pero nos habla, yo creo que podríamos reducirlo básicamente a la importancia del agua en el ciclo de la vida. Obviamente es cosas que posteriormente, al estudiar en lo que llamamos revolución científica más adelante, se nació el mismo ciclo del agua, del carbono, en fin, pero se demostró la importancia del agua en la vida misma. Así es que ahí hay 3 ejemplos, la verdad es que es súper simple, súper limitados, pero como les decía, hay muchísimos Sí, que uno puede ver, hay de hecho algunos con respecto a densidades, hay muchos estudios que compilan hartos eventos científicos o hartas eh, propiedades científicas con sucesos que han ocurrido en la Biblia, pero ojo con eso, como tú bien decías, la Biblia no es un libro, un de compilado ciencia. de ciencia, así como no es Claro, un almanaque de historia. La Biblia es la historia de las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros. Ahora, claro. claro, por supuesto que hay relatos que incluyen hartas cosas que tienen que ver con ciencia y que nos ayudan también a comprender la creación misma, pero no es un libro de ciencias y no es lo Ujú. que estamos tratando de decir y no es lo que queremos con lo que se quede. También hay algunos hechos, por ejemplo, inexplicables desde el punto de vista de la ciencia, pero que no anulan la existencia de un Dios racional, la existencia de Claro. un Dios que creó todo. Y así que tenemos que tener mucho cuidado ahí al tomar estas evidencias. No es lo que queremos explicar. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, María Sí, de Cristina. todas maneras. No, y algo maravilloso, Daniela, que si comenzamos nosotros a buscar, incluso la Biblia nos enseña aquí, todos estos procesos que nos enseñan en la escuela, Mm. Job también hacía la comparación, en donde dice ahí el Job 36, que él atrae las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia, que derraman las nubes y abunda, y de la abundancia, dice, gotean sobre el hombre. Aquí también está dando a conocer El el ciclo del ciclo, agua. claro, del agua, que se evapora, llega arriba, baja, o sea, Sí. y Salmo también nos habla acerca de las nubes de la tierra y que envía relámpagos junto Ujú. con lluvia, junto con viento desde sus depósitos. Entonces, Sí. eh, No, y incluso en algunas partes de eso es súper explícita porque menciona que primero vienen los truenos, después los relámpagos, que es consecuente con la velocidad de la luz, con la velocidad del sonido. Como te digo, podemos encontrar muchos ejemplos, pero ojo que también hay algunos sucesos inexplicables, ¿ya? que la verdad es que uno puede atribuirlo solamente a la maravillosa creación y creatividad del Señor. No Ujú. hay que buscar, o sea, no es que el Señor nos dictó su palabra desde su propio aliento, letra por letra, para que nosotros lo pusiéramos a Él a prueba ante la creación. De hecho, Niels Bohr, que es un físico relativamente moderno, él menciona que la ciencia no está para explicar el porqué de todo, sino que la ciencia nos ayuda a predecir cómo se va a comportar la naturaleza frente a o B situaciones. Así que ojo también, la ciencia no es una herramienta para poner a prueba a Dios, no es una herramienta para explicar por qué Dios existe. Dios existe Ujú. porque es Dios. Dios creó la ciencia. Dios, yo soy el que soy, nos dice el Señor. Claro. Así que, ojo, yo trato de siempre llamar al cuidado con eso. Porque claro, la ciencia es maravillosa. Yo estudié física, quizás una de las más difíciles y la más linda según yo. Mi esposo también es físico. Entonces, claro, cuando uno aprende estas cosas que son sumamente difíciles y te acercas al interior de la materia, a los átomos, a la física cuántica, que es la más
que estudia las cosas más chiquititas, uno de repente se siente muy poderoso, como lo decía Bacon, la sabiduría es poder. Y tú dices, ok, puedes tomar la posición de envanecerte y decir, yo voy a llegar hasta la última explicación de la última cosa, lo cual te hace semejante un poco a Dios, y ojo con eso. O rendirte en adoración y decir, wow, realmente hay cosas de las cuales yo nunca voy a poder entender, aunque tenga todo el conocimiento del mundo, y eso es porque estoy delante de un Dios glorioso, maravilloso y todopoderoso. Amén. De hecho, en Hebreos 11:3 hace la aclaración y dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Hay muchas cosas que se formaron por muchas cosas, como tú decías, por el átomo, partículas diminutas, que no las vemos. Que es tan maravilloso. Por eso el salmista ahí en 139, cuando ha hecho un vistazo de la formación de nosotros mismos, él dice, y se asombra, es tan maravilloso, dice, increíble, dice, no, como que no lo entiendo, no lo voy a poder entender, pero es tan increíble como el Señor de todo lo formó tan maravillosamente, las estrellas, la luna, el mar, el cielo, nosotros mismos que somos creación de Él. Así es. De hecho, el mismo Niels Bohr, este físico que yo te mencionaba antes, él dice, quien no se sienta impactado por la teoría cuántica, o sea, quien no pueda decir, wow, ¿qué es esto? O dicho de otra forma, el que crea que lo entiende todo acerca de las partículas y de lo más chiquitito que pasa dentro de los átomos, el que crea que lo entiende todo es que no ha entendido nada. O sea, es imposible no sentirse maravillado, impactado frente a las cosas que no conocemos, y el que crea que realmente lo sabe todo es porque en verdad no está entendiendo cuál es el propósito de eso. Es más, María Cristina, la ciencia, el que diga que la ciencia trae respuestas, yo creo que podríamos pensar que está un poquito equivocado, porque si nos vamos a los últimos avances científicos, la verdad es que nos ha traído más preguntas que respuestas. Hemos podido conocer algunas preguntas, algunas respuestas, a las preguntas simples de cómo funciona la naturaleza. Pero, por ejemplo, los últimos avances, y me voy a basar, como te decía, mucho en la física porque es mi área de expertise. Yo sé que probablemente un biólogo puede añadir muchas más cosas. Un químico puede añadir otras más. Un astrónomo puede añadir muchas otras cosas más. Pero, por ejemplo, en física, los conceptos básicos como qué es una partícula, qué es una onda, qué es la posición, cuál es el momentum, la cantidad de movimiento, cuál es la trayectoria, todos esos han tenido que ser redefinidos con los avances científicos. O sea, que cosas tan simples como cuál es la posición de un objeto ya no es como era antes. Muchas leyes de la física han tenido que ser redefinidas gracias a los últimos avances por las nuevas tecnologías. Así que tampoco es que la ciencia está respondiendo todo, de hecho nos está dejando muchas más dudas de las que habían antes y nos está dejando cada vez menos certezas de lo que conocíamos antes. Hay leyes que han quedado obsoletas, hay leyes que solamente nos dicen que no sabemos cosas, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no sé si lo has escuchado alguna vez, que nos dice que es imposible conocer la posición y la velocidad de una partícula en el mismo momento. Solamente puedes conocer una de las dos. Entonces, ¿de qué me estás hablando ahora? Tú podrías decir, entonces no podemos conocer la posición de las partículas. Hay un experimento que se hizo últimamente, bueno, en la antigüedad, pero para la historia de la humanidad es moderno, que es la doble rendija de Young. Y esa doble rendija de Young, María Cristina, nos demuestra que si el solo hecho de observar una partícula subatómica ya modifica su comportamiento. O sea que si yo observo fotones, las partículas elementales de la luz, se va a comportar o como onda o como partícula solamente por el hecho de haberla observado. Entonces, ¿de qué me está hablando eso? ¿Realmente puedo conocer todo acerca de la creación? Por supuesto que no, porque solo mirarla hace que se comporte distinto, solo mirarla hace que sea onda o partícula. Entonces, si nos vamos dando cuenta en esas pequeñas sutilezas, nos vamos dando cuenta que en realidad la ciencia no puede explicar todo. El mismo Einstein, antes de morir, no pudo refutar la idea de que Dios existía, pese a que era uno de sus propósitos, y lo tuvo que reconocer. Así es que la verdad es que él decía que cuanto más éxito tenía la teoría cuántica, el mismo Einstein decía, cuanto más éxito tiene la teoría cuántica en sus avances,
más estúpida le parecía. Así que hay un trasfondo, en el fondo, al parecer hay un límite que el Señor nos ha puesto y que los científicos se niegan a aceptar. Y precisamente mientras más afán ponen, más nuevas preguntas van apareciendo. Así es, ¿no? Es increíble el avance de todo ello. Bueno, y el Señor lo dijo, que todo iba a avanzar, todo iba a aumentar, la ciencia aumentará todo, porque siempre van a querer buscar, como se dice, la quinta patita al gato, que a lo mejor nunca la van a encontrar, pero de que Dios existe y ha existido de un principio, siempre ha sido. La tierra a lo mejor no está desde un principio, fue creada, fue formada y todo, pero Dios siempre ha sido el mismo, siempre ha sido y siempre ha estado. Bueno, Daniela, para seguir avanzando en esto, porque nos podemos quedar aquí y hablar mucho más de esto, pero bueno, estamos en esta conversación acerca de la ciencia. Voy a devolverme un poquito, Daniela, para que los hermanos puedan entender sobre lo que nosotros estamos hablando de la ciencia y la fe, acerca de esta serie que hemos venido trayendo hace 5 capítulos atrás, que hoy día nos corresponde el último, Formando Ciudadanos Bíblicos, un viaje a través de Classical Conversation. Todo esto que hemos conversado entra en toda esta gama de herramientas que tenemos para poder enseñar e instruir a los niños también y poder formarlos. Entonces, Daniela, aquí viene mi pregunta: ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos justamente a ver el mundo a través de un lente científico y bíblico a la vez? Bueno, yo siempre parto por esto, que es no perder la curiosidad, a fomentar buenas conversaciones y que los niños puedan preguntarse cosas. Y obviamente yo creo que esto es algo quizás de perogrullo, algo elemental, pero leer la palabra como fuente de verdad. Tengamos cuidado con leer la palabra como un libro de fábulas, como un libro de cuentos, y ponernos en el lugar que la ciencia siempre ha tenido, que es de contemplar la naturaleza, no de desmenuzarla y tratar de explicar todo. Ya, tal como mencionábamos hace unos minutitos, claro, hay cosas que sí podemos entenderlas a través de la ciencia, pero hay cosas que no vamos a poder describirlas, y eso no significa que sean mentiras. Eso significa solamente que probablemente el Señor va a hacer cosas que nosotros nunca vamos a poder entender, y tenemos que ayudar a que nuestros niños se reconcilien con esa idea, que el hombre no es capaz de conocerlo todo, que solo el Señor sabe cuántos granos de arena hay en el universo, que solo el Señor tiene todos los pelos de nuestra cabeza contados, y que el hombre no es capaz de conocer todo eso. La naturaleza fue puesta delante de nosotros para que nosotros podamos contemplarla, describirla, nombrarla, no para que podamos recrearla, no para que podamos desmenuzar y mirar todas y cada una de sus partes, aunque ese sea el propósito de muchos de los científicos. Tenemos que tener cuidado con cuál es la posición que el Señor nos dio a nosotros frente a la creación. No por eso le vamos a decir a los niños que todo lo que yo no conozca es porque Dios lo hizo así, punto. Hay cosas que claro que sí hemos podido conocer mucho, y para eso les sirve la curiosidad, para eso les sirve poder explorar la naturaleza, para eso les sirve poder recrear experimentos científicos y poder muchas veces buscar símiles en la palabra, pero eso no significa que el Señor nos hizo capaces de conocer todo y el porqué de todo. Tenemos una inteligencia limitada, tenemos un conocimiento limitado, y limitado ¿a qué? A lo que Él nos permita conocer, limitado a lo que Él quiera revelar de su propia creación. Y ese es el lugar que no podemos abandonar. Así es. Yo, con respecto a esta pregunta, Daniela, tenía un versículo, a ver si tú igual me puedes aclarar sobre esto. El Salmo 127, poder enseñárselo también a nuestros hijos y decirle, en donde dice: si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Con respecto a esto, antes de que
Dios emitiera su palabra, la tierra estaba desordenada, vacía y rodeada de tinieblas. Sin la palabra de Dios guiando nuestras vidas día a día, todo yo creo que sería una pérdida de tiempo. Pero como lo dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si nosotros no hacemos al Señor de nuestro día, de nuestra vida, de nuestro pan diario, en vano está de que quizás queramos hacer tantas cosas si no lo tenemos a Él. En vano, no sé, estaría todo lo que está pasando si no tuviésemos al Señor de nuestro lado, diciéndonos de que Él nos guarda, Él nos cuida, Él es el que provee, Él es el que bendice, y que de nuestra dependencia depende solamente de Dios. Así como Él lo dijo ahí en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en Él producirá, como dice, mucho fruto, pues separados de mí, nada pueden hacer. Qué importante también es poder enseñarle a nuestros hijos esto justamente, de que Dios está por primero de todas las cosas. Quitarnos un poquito la idea de la cabeza de que de esta idea de que o crees en Dios o crees en la ciencia. Eso es como Claro. una religión un poco también del cientificismo, de que la ciencia es capaz de explicar todas las cosas. Y eso no significa tampoco que nuestra filosofía sea de que lo que yo no entiendo se lo atribuye a Dios, sino que, como tú bien decías, tenemos que considerar nuestro lugar delante del Señor. La ciencia no es capaz de explicar todas las cosas, eso es falso, eso es mentira. Lo que nos dice esta idea como de que todo puede ser explicado a través de la ciencia y lo que no podemos explicar es porque aún no tenemos la tecnología o aún no hemos alcanzado ese nivel de conocimiento. Claro. La verdad es que no es una idea moderna, no me canso de decir que es una idea moderna. Las ideas de que siempre tuvieron los grandes pensadores, los grandes científicos, y muchos científicos modernos, incluso no son pocos, es que el Señor está detrás de todas las cosas, que hay una explicación para todo, pero que quizás no podemos comprenderlas todas. Y no está mal eso. Amén. ¿Sabes? Con respecto a esto, Daniela, hay un versículo en Salmo 19:1 que dice, y volvemos al principio, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo podemos utilizar nosotros justamente la ciencia para glorificar a Dios en todas estas cosas? Mira, antes de responder la pregunta, quería contarte que ese mismo verso es parte de una de las semanas en ciencias que memorizan los niños. Y eso a mí me conmovió mucho cuando comencé a hacer el currículum. Justo nos tocó eso, cuando empecé a hacer Classical Conversation con mis niños. No recuerdo qué semana, pero ellos tienen que memorizar, por ejemplo, cada semana memorizan algunos elementos de la tabla periódica, nombre, número atómico, masa atómica. Memoriza las leyes de Newton. Y nos llegó una semana donde tenían que memorizar Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no estaba en ciencia, no estaba en memorización de la Biblia, no estaba como una disciplina aparte. Es parte de lo que ellos aprenden en ciencia. Y ahí fue como, para mí como mamá nueva, empecé a decir, pero sí, pues, esto es parte de la ciencia. ¿Qué es? La ciencia es una disciplina que nos debe ayudar a glorificar al Señor a través de maravillarnos con su creación. Y ahora, ¿de qué manera reconocemos, podemos glorificar al Señor a través de la ciencia? Primero, buscando genuinamente la verdad, entendiendo qué es la verdad. De dónde proviene la fuente de toda verdad y en ese sentido perseguirla. También podemos glorificar a Dios al utilizar la ciencia, reconociendo que somos hijos de un Señor creativo, sabio en la creación, que ha utilizado formas de repente inentendibles para establecer la tierra como es hoy día, y alabarlo por eso. ¿Y por qué no compartir nuestra fe a través de la ciencia con otros? Tenemos algunas, de repente muchas veces vergüenza o miedo, porque los creacionistas
perdón, los revolucionistas meten mucha bulla y son muy denostativos en comparación con los creacionistas. O suelen denostarnos a quienes creemos que todo está sustentado por la mano del Señor. Así que yo creo que por ahí mi llamado también es a criar niños valientes, a crear niños que busquen la verdad y que no teman defender su fe, que no teman defender la ciencia como una contemplación de la naturaleza y de la creación. Amén. Bueno, nosotros, yo creo que cada creyente, cada uno de los que estamos aquí ahora escuchando, tenemos justamente esta responsabilidad como representantes de Dios, porque somos aquí en esta tierra representantes de Dios, el creador de todo, de administrar, de llenar, de sojujar la tierra, porque así lo dice. Y aún después de la caída, cada ser humano ha sido creado justamente a la imagen y semejanza de Dios para su gloria. Y damos gracias al Señor porque tenemos a un Dios que ha sido un Dios infinito y un Dios que ha estado aquí para poder complacernos también en cada una de las peticiones que justamente nosotros cada día y en cada oración estamos pidiendo al Señor. Es un Dios que ni aún, como dice la Biblia, duerme. Nosotros nos acostamos en la noche, nos ponemos a descansar, dormimos y al otro día ya es otro día. Quien vela y quien cuida y guarda de todos nosotros ni siquiera duerme. O sea, está pero las 24 horas del día ahí pendiente y atento para cuidar justamente esta ciudad y cuidar justamente de cada uno de nosotros. Wow, nos quedan 2 últimas preguntas, Daniela, a ver si podemos avanzar un poquito más rápido. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos nosotros los cristianos en el ámbito de la ciencia? Bueno, primero yo creo que está el escepticismo general que hay hacia la fe cristiana. Ahí está de moda ser científico y ateo a la vez. Eso es como lo bueno, eso es como lo aceptable. Y bueno, es parte de vivir lamentablemente en un mundo caído en el que el hombre se ha alejado muchas veces deliberadamente de la verdad. Entonces tenemos que luchar contra ese escepticismo que hay en la población en general. Es como bien visto ser escéptico frente a Dios versus la ciencia. También hay una presión cultural para poder aceptar la teoría de la evolución versus la teoría de la creación. Como que el mundo, la cultura, las áreas del saber, las instituciones nos están forzando a aceptar la teoría de la evolución, que tiene muchas pifias. Ojo, que no es perfecta. Se pinta como la teoría que explica de dónde venimos y revísenla. O sea, hagan tarea para la casa y revísenla. Tiene muchas falencias. No estamos acá para discutirla, no es el momento porque nos vamos a demorar. Claro. Millones de años, como plantean la misma teoría. Pero revísenla. No es una teoría infalible. Y por último, o no por último, sino que uno de los factores también, que es parte de la misma presión que está sufriendo y la discriminación que están sufriendo los científicos creyentes, es que no están asignando recursos para los científicos cristianos. Están apartándolos, excluyéndolos. Grandes empresas dedicadas a ciencia están callándolos. Y eso es algo que no podemos negar. Hoy día los recursos se están desviando a probar cosas que vayan en contra del Señor, que vayan en contra de explicar su creación desde el punto de vista científico. Así que tampoco podemos ser ciegos ante ese tipo de realidades y es parte de lo que tenemos que defender también. Las universidades están en contra de eso, se está ridiculizando a los científicos creyentes, se nos ve como quizás personas de menor categoría por creer en la ciencia y en un creador a la vez. Y no es así, el mundo nunca ha sido así, no hay una dicotomía entre Dios y la ciencia. Es el mismo Dios para todos y la ciencia nos ayuda a comprender la creación, pero no la va a descifrar. No podemos ser tan presumidos si creemos eso. Amén. Bueno, en Santiago justamente estaba buscando este pasaje, Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, justamente del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El hecho de que podamos nosotros usar nuestro intelecto para justamente explorar el mundo físico y hacer descubrimientos que mejoren nuestra condición de vida, no solamente es maravilloso cuando nos maravillamos de ello, sino que también es bíblico, así como lo hemos estado revisando en cada uno de los pasajes, como se menciona anteriormente. Dios fomentó la ciencia justamente desde el principio, para que nosotros nos pudiésemos tomar de ello y maravillarnos de todo lo que el Señor ha creado y ha hecho para nuestros ojos. Bueno, cuando comenzamos a pensar en esto y comienzo yo a pensar, yo digo, Señor, qué increíble eres tú. Nos tienes aquí en esta tierra con un propósito, estamos solamente como una estrella fugaz que pasó y que la vimos pasar y fue tan rápida, tan repentina y que se desapareció y ya no está más. O sea, aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado. Hay una última pregunta que quedó ahí, Daniela, ya no la alcanzamos ahí a entregar, pero me asombro del Señor, de cuánta cosa ha hecho, ha creado, y que el propósito que el Señor nos ha dado justamente para que nosotros como hermanos, como hijos del Señor, podamos apoyarnos mutuamente en esto y poder seguir avanzando en este transitar de la fe y poder seguir maravillándonos de este misterio tan grande que podemos nosotros observar y ver y decir, Señor, cuán innumerables son todas las cosas. Nos maravillamos aún de las estrellas y dice ahí en su palabra que son tantas que ni siquiera las podemos contar. Ni los cabellos del pelo los podemos contar, pero tenemos un Dios que los conoce, que sabe cuántos cabellos tenemos, sabe la cantidad de estrellas que hay, cada una de ellas las conoce por su nombre. Entonces es algo tan maravilloso, Daniel. Hay tanto que conversar de esto, Dani. Es tan sorprendente como el Señor sorprende nuestras vidas, es maravilloso en todas las cosas. Entonces, si lo tenemos a Él, yo creo que no nos falta nada. Muchas veces somos tan quejosos y queremos tantas cosas y lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es ese tesoro que hemos acumulado ahí en el cielo y en nuestro corazón. Nada más. Lo demás queda aquí. Entonces, ¿qué mejor que sorprendernos y dejarnos llevar por ese amor tan maravilloso que es del Señor? Daniela, te doy el espacio ahí para que puedas concluir y puedas darnos tu último consejo o tus últimas palabras. Mira, yo quisiera terminar con una cita de un autor clásico que se llama Martin Cothran, que nos habla acerca de la ciencia, y él nos dice que el papel de la ciencia no es resolver las cuestiones que plantea la naturaleza, sino más bien ponernos cara a cara con las cosas mismas, cosas que son esencialmente misteriosas. La ciencia nos dice cómo opera el misterio. La filosofía nos dice por qué eso está aquí. Y la teología, quién está detrás de todo. Así que mi llamado en este tema, María Cristina, es que, como te decía al principio, podamos ponernos en nuestro lugar. Y si es que nos gusta la ciencia, si nos gusta la filosofía, nos gusta las artes, nos gusta la música, lo que sea nuestra opción respecto a la vida, qué hacer, nuestro qué hacer, o incluso cuáles sean nuestros intereses, sepamos que todas aquellas áreas de la vida están sometidas al Creador y tienen como propósito último glorificarlo, la adoración, la doxología, como lo mencionábamos en el primer episodio. Y entendiendo eso, poder formar a nuestros niños en la idea de que si estamos conociendo la naturaleza, no es para descifrarlo todo, sino que para adorarlo a Él, para darnos cuenta cuán maravilloso es nuestro Creador, cuán maravillosa es su creación y cuán increíbles son las obras que puede hacer el solo aliento de su boca. Así que pongámonos en el lugar que nos corresponde como humanos, como seres creados, y comprendamos que la naturaleza está ahí, claro, para comprender la mayoría de las cosas, para poder admirarla, pero principalmente para poder glorificar lo que es el fin último del hombre, como nos dicen muchos catecismos. Así es, Daniela. Bueno, yo concluyo con este versículo que se encuentra ahí en Romanos. Yo creo que los hermanos a lo mejor estuvieron anotando ahí los versículos que estuvimos dando. Romanos 1:20, en donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, para esto, para todo lo que el Señor ha creado, no hay a lo mejor alguna teoría o algo que diga lo contrario, sino que siempre van a llegar al mismo punto. Esto fue creado por alguien que realmente, alguien sorprendente y maravilloso. ¿Quién? Nuestro Dios. Amén. Bueno, Isa ahí nos está diciendo que ya terminó el tiempo, que ya estamos casi listas, no casi, sino que nos pasamos un poquito, Isa, pero dando gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos da de poder compartir con cada uno de los hermanos, y darle gracias al Señor, Daniela, por tu vida, a Dios por tu vida. Agradecemos también ese tiempo entregado en poder dar justamente este mensaje, esta comparación igualmente de lo que hemos visto para cada uno de los hermanos, y que nos quede también más clarito todo lo que hemos compartido. Así que junto a Daniela les mandamos un fuerte abrazo a ellos. Ya hemos terminado ahí el 6º capítulo y esperamos que haya sido pero de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dani. Bueno, para mí ha sido un gusto haber compartido todos estos capítulos con ustedes. Voy a extrañar estos tiempos de Educando Bien. Fue súper valioso para mí. Espero haber contribuido en algo a que puedan comprender un poquito más de cómo vemos el mundo de manera cristocéntrica en Classical Conversations, a que puedan entusiasmarse, animarse a hacer educación en casa y mejor aún a través del método clásico. Y que puedan tener en cuenta que Classical Conversations es una buena opción para educar a nuestros niños, que nosotros creemos firmemente en que el propósito de la educación es conocer a Dios y darlo a conocer, y que las mamás podemos hacerlo a través de grupos de más mamás creyentes que nos vamos ayudando unas a las otras. Así que visita nuestra página classicalconversations.cl, classical con 2 S, conversations se escribe conversations, así que classicalconversations.cl. Ahí hay más comunidades, hay más información acerca de los programas. También tenemos nuestra librería, nuestro store, con recursos donde ustedes pueden comprarlos, aunque no pertenezcan a alguna comunidad. Hay varios que sí pueden adquirir cualquier familia que está educando. Así que los dejamos invitados a que visiten nuestra página, que se contacten para conocer más, y vamos a poder ayudarles nosotros sin duda y con todo gusto para que puedan ayudar a educar a sus niños en casa. Amén. Muchas gracias, Daniela, por estos consejos. Y bueno, están en periodos ya de clase y queremos seguir aprendiendo más, así que ahí le vamos a pedir al hermano Carlos que siga ahí planeando y planeando también algunos otros comentarios y series para poder seguir compartiendo contigo, Daniela. Yo quedé pero con ganas de seguir hablando más. Yo creo que tú también quedaste con ganas de seguir hablando más. Fue poquito. Sí, así que todas estas cosas nos puedan ayudar a poder ser mejores y poder comprender también mejor al Señor en todas las cosas y saber que solamente dependemos de Él. Un abrazo, Daniela, para ti. Te vamos a extrañar. Dios Igualmente. te bendiga. Cariños Chao, ahí a tu esposo. Tus hijos también sean muy bendecidos. Y bueno, nos despedimos. Esto fue Educando Bien. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que el Señor les bendiga. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.